no he tenido la oportunidad de conocer en persona, mi nombre es Alejandro Molero, es mi nombre, y yo tengo el honor de ser uno de los pastores de esta iglesia y también de predicar la palabra de Dios para todos hoy. Así que abran por favor sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Romanos. Repito, Romanos capítulo 12. Para los que no están muy familiarizados con la Biblia, Romanos está en el Nuevo Testamento. Es una de las cartas, es la epístola más larga del apóstol Pablo y es un tratado teológico por excelencia en el cual tenemos mucho del cuerpo de doctrina que tenemos en la fe cristiana. Es Romanos capítulo 12. Romanos es el nombre del libro, 12 es el número grande que está en la página y los numeritos chiquitos son los versículos. Hoy vamos a dedicarnos de los versículos 3 al 8 en el libro de Romanos capítulo 12. Mientras usted lo busca, permítame preguntarles dos cosas. ¿Usted ha jugado con Lego alguna vez? Todos hemos jugado con Legos. Los Legos son casi que los juguetes universales de la mayoría de los niños. Y de algunos no tan niños también. Hay algunos Legos que son chiquitos, hay algunos Legos que son grandes, hay algunos Legos que son de la marca Lego. Y hay otros Legos que no son de la marca Lego, pero aún así uno le dice Lego. Yo no sé si en su país le dicen Lego a todo lo que sea bloquecitos, pero Lego es Lego. Entonces cuando yo era chiquito, nos compraron una cajita de Legos Lego, porque eran caros. Pero a medida que uno iba jugando con otros amiguitos, se iban mezclando los Legos y no cuadraban. Eran de otra marca. Mi papá me dijo una vez, es que esos son de los baratos. Esos no cuadran. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en la iglesia nosotros somos como Legos. Somos como Legos de diferente marca, de diferente color. Hay unos que tienen 2 huequitos, 3 huequitos y que son gorditos. Hay unos que son larguitos, flaquitos y tienen como 15 no, siempre son pares. 20 huequitos. Y cada Lego es diferente, pero tú puedes construir un castillo con un montón de Legos diferentes, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han ido a un lugar que se llama Legoland, los lugares donde hacen esculturas de Lego. Y una cosa impresionante, hechas de bloquecitos de Lego. Y así es más o menos la iglesia. Es decir, ninguno de nosotros es impresionante en sí mismo, pero la iglesia fuera menos si no tiene lo que Dios hace a través de ti. Más o menos de eso vamos a hablar hoy. Más o menos de eso vamos a hablar hoy. Eso es más o menos lo que trata el capítulo 12, versículos 3 al 8. Es más o menos igual que la segunda cosa que les iba a ilustrar para que ponernos en contexto para lo que vamos a leer. Es el funcionamiento del cuerpo humano. Ustedes pueden saber, más o menos a la edad que tenemos, de que el cuerpo está compuesto de muchos órganos, de muchos miembros. Y personalmente a mí no deja de asombrarme cada vez que aprendo un poquito más de cómo los miembros del cuerpo se relacionan entre sí mismos. Que la tiroides recibe esta hormona de por allá, y recibe y también manda una otra cosa. El páncreas recibe no sé qué y manda no sé qué, pero entonces el estómago recibe y también da. Y los miembros del cuerpo dentro de la barriga, sin que uno se entere, a veces uno se entera cómo suena, pero dentro de las células incluso de nosotros está habiendo un intercambio entre las células y nosotros ni siquiera nos enteramos de eso. Más o menos así también funciona la iglesia. Nosotros venimos aquí a este lugar cada domingo y disfrutamos 2 horas de servicio y casi 2 horas de despedida después. Pero no nos damos cuenta cómo funciona la iglesia por dentro. No solamente el domingo, sino el sábado, el viernes, el jueves, el lunes,
1 del mes, el día 5, en Navidad, en el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo funciona la iglesia por dentro? Yo no dejo de maravillarme, así como el funcionamiento del cuerpo, cómo ustedes vienen cada domingo. Yo estoy 100% seguro que no es por los predicadores de esta iglesia, es porque Dios los trae. Si Dios no hiciera lo que Él hace a través de ustedes, cada semana, cada día de la semana, pues los predicadores predicaríamos a sillas vacías. Así que parte de lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con los dones espirituales, pero también cómo Dios forma un cuerpo, no en la barriga, sino en la iglesia. ¿Okay? Vamos a ver 3 puntos hoy, todos empiezan por I, y vamos a hablar de los dones espirituales. Primero, la instrucción de Pablo, la instrucción respecto a los dones espirituales. La instrucción respecto a los dones espirituales en el versículo 3. Segundo, la ilustración de los dones espirituales en los versículos 4 y 5. Y tercero, la identificación o la mención de los dones espirituales en la lista de Romanos 12, específicamente los versículos 6 al 8. Repito, instrucción respecto a los dones espirituales, ilustración de los dones espirituales, identificación de los dones espirituales. Versículos 3, 4 al 5 y 6 al 8. Vamos a leer Romanos 12, vamos a leerlo desde el 1 hasta el versículo 8. Dice así: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslos conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Vamos a ver. Señor, gracias por este pasaje que nos ayuda a entender cómo tú quieres que funcionemos como iglesia. Todos juntos, como legos en este edificio espiritual, tenemos alguna función diseñada por ti. Y es lo que rogamos, que en esta mañana nos ayudes a entender, nos ayudes a procesar que ninguno de nosotros está aquí para hacerse famoso, sino para colaborar con el todo por lo que tú haces a través de uno mismo. Señor, oramos porque en este tiempo podamos reflexionar juntos, sí, pero también podamos meditar en nuestro rol en el cuerpo. Incluso, Señor, si hay algunos que aún no están integrados en el cuerpo, que hoy sea el día en el que piensen en su compromiso. Y también, Señor, rogamos que si hay alguno que aún no te conoce, su destino es el infierno, hoy, Señor, tú tengas tanta misericordia para él o ella, que pueda reflexionar de su pecado, pedirte perdón, que también, Señor, hoy cambie su destino del infierno a tus brazos en el cielo. Señor, rogamos que nos dirijas en este tiempo. Especialmente por mí, Señor, cuida mis labios, purifica, líbrame del error, pero sobre todo, Señor, tú mismo, por favor,
edifica a tu pueblo. Ayúdanos a ser un poquito más como Jesús, a amarte a ti, a atesorarte a ti, a entregarte todo lo que somos, tenemos, decimos y pensamos. Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Bien, como les dije, tenemos 3 puntos y en medio de los 3 puntos vamos a hacer 2 aplicaciones, pero yo se las voy a ir mencionando. Tenemos los 3 puntos que son instrucción, ilustración e identificación de los dones espirituales. Los dones espirituales son un tema polémico. El mundo cristiano se divide respecto a la vigencia de los dones espirituales, se divide en 2, que algunos han llamado los continuistas y los cesacionistas. Los continuistas dicen que todos los dones están vigentes y los cesacionistas no dicen que todos los dones han cesado. Cuidado, los cesacionistas dicen que solo los dones de señales, o lo que algunos llaman los dones extraordinarios, han cesado. Los dones de hablar y los dones de servir aún están activos. Los continuistas dicen que todos están activos y los cesacionistas dicen que solo los de hablar y los de servir están activos. Los extraordinarios ya cesaron. ¿Por qué cesaron? Dicen los cesacionistas. Porque los dones fueron diseñados para validar el mensaje de los apóstoles que Jesús les encomendó, y en el tiempo en que los apóstoles, solamente en esa era, necesitaban una validación del mensaje a través de milagros, señales, prodigios y manifestaciones de poder para confirmar que el mensaje del Evangelio que estaba siendo redactado en las páginas del Nuevo Testamento era creíble. Porque los milagros no fueron diseñados para generar fe. Los milagros, las señales, los prodigios, las manifestaciones de poder fueron diseñadas para validar el mensaje por el mensajero. Mejor dicho, validar el mensajero por el mensaje. Entonces, cuidado. Si es verdad, los dones son un asunto polémico. Pero dice un pastor amigo que yo soy cesacionista, pero Dios no. Dios es capaz de hacer lo que quiere cuando quiere. Y nosotros no vamos a ponerle a Dios unas esposas así, no lo vamos a limitar, no lo vamos a amarrar para que Él no pueda hacer nada. Él puede hacer lo que quiere cuando puede. Él es el soberano. Ahora, Dios, desde que el mundo es mundo, desde que Dios creó todo lo que creó, Dios obra a través de su palabra. Y Él no va a obrar en contraposición con lo que Él ya dijo. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que vemos en este texto es lo que aún pasa hoy en día. La iglesia, como legos, está integrada por piecitas chiquiticas como tú y como yo. Y nosotros en esta iglesia somos 68 piecitas de Lego que tenemos no un castillo, nosotros tenemos una casita de juguete hecha por 68 bloquecitos. Algunos son de color, otros son blanquitos, unos son gorditos, unos son flaquitos, pero todos son Legos. Y somos Legos de diferentes marcas. Porque unos son de El Salvador, otros son de Venezuela, otros son de Colombia, otros son de Perú, otros son de otros países. Y a veces los Legos hay que empujarlos para que cuadren. Pero el Señor ha hecho una casita de 68 piecitas en medio de un planeta que se llama Iglesia Universal, construido con Legos de toda lengua, tribu, raza y nación. En el mundo entero hay casitas como esta, de algunos de más de 68 bloquecitos, pero hay algunas iglesias que son menos de 30 bloquecitos. Y esa es una iglesia, y juntos todas esas casitas formamos lo que el Señor ha llamado su pueblo. Su pueblo. Algún día, según Apocalipsis 7:9, todos los Legos vamos a estar reunidos alrededor del trono. Todos los Legos azules, todos los negros, todos los amarillos, todos los verdes, todos los Legos de todo color, de cualquier cantidad de punticas, los redondos, no hay Legos redondos, los cuadrados, los triangulares. Todos los Legos vamos a estar alrededor del trono exaltando al Señor
por la eternidad, cantando no sé en qué idioma. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el poder, porque tú fuiste inmolado, santo, 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 por toda la eternidad. Tú vas a estar ahí. Tú vas a estar ahí. Pablo sabe que los dones espirituales son una cosa polémica. Pablo dedica él 3 capítulos y Pedro 1 capítulo. Pedro dedica el capítulo 4 de la primera carta de Pedro y Pablo dedica en Romanos, en orden, está Efesios 4, Primera de Corintios 12 y la última en escribir es Romanos 12. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque él sabe que cuando uno tiene un don dado por Dios, uno corre el riesgo de inflarse el pecho. Uno corre el riesgo de creerse gran cosa, de creer que yo soy el mejor Lego de la caja, de que yo soy el Lego fundacional de la casita de Lego. Sin mí, la casita de Lego se cae. Ustedes pueden ver en la lista de, por ejemplo, 1 Corintios 12, ustedes pueden ver que hay gente con don de sanidad. ¿Saben lo que es el don de sanidad? El don de sanidad no es como algunas personas hoy piensan, que es que yo le digo a una persona, a un cojo, por ejemplo, a un paralítico, levántate. Y el paralítico no se levanta. Y anda, por favor, cojo, levántate. Y lo agarra por aquí, lo agarra y lo empieza a caminar y le da unas muletas. ¿Viste? Ya está caminando. Se curó el paralítico. No. En la Biblia, los dones, los milagros ejecutados por quienes tenían los dones eran inmediatos. El sordo inmediatamente escuchaba bien. El ciego inmediatamente tenía visión 20/20. No es que poquito a poco le decía, bueno, sí, ahora que yo te medio sané, entonces anda y tómate un tecito y anda al curandero de la esquina para que te dé una rama. No, el don de sanidad, los dones eran dones creativos, inmediatos y perfectos. ¿Okay? Igual con el don de ciencia, igual con los diferentes dones de fe, igual con lo que lista 1 Corintios 12, pero muy específicamente el don de lenguas. En el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo tiene que normarlo, porque había mucha gente que estaba haciendo desorden. No solamente desorden, todo el mundo hablaba al mismo tiempo, era un bululú que nadie podía entender. Entonces Pablo tiene que, tiene que normarlo. Y dice algo impresionante: cualquiera que hable por el Espíritu, que hable en turno, y de a 2 o de 3, y si no hay interpretación, que mejor se calle. Nosotros vemos hoy en día gente que lo que hace es hablar un montón de balbuceos sin sentido. No hay interpretación, o al menos no es un idioma humano, cuando en la Biblia las lenguas eran idiomas, eran lenguajes humanos, que la gente recibía el evangelio en su propio idioma. Como si yo, por ejemplo, empiece a hablar ahora mismo quichua. Y hay alguien quichua aquí, que es un idioma humano, y empieza a entender el evangelio en su propio idioma. No en un montón de balbuceos que yo diga y alguien diga por allá, así dice el Señor. Eso no es el don de lengua bíblica. Entonces, los dones de lengua bíblica, los dones de milagros en la Biblia eran dones inmediatos, no eran talentos. No es que de repente yo amanecí un domingo tocando el piano. No, eso se aprende. No es que yo amanecí de golpe hablando inglés. Eso se aprende. ¿Okay? Pero los dones espirituales se refieren a una capacidad sobrenatural dada por el Dios Trino para que tú hagas algo de manera tan inusual que tú antes no lo sabías, pero para beneficio de otro. Para beneficio de otro. Es lo que dice este autor
R.P. Splitter, dice que los dones espirituales son dotaciones variadas, bondadosamente otorgadas por el Dios triuno a cristianos individuales, pero particularmente destinadas a mejorar la comunidad, la adoración y el servicio de los cristianos reunidos localmente y por lo tanto enriquecer a toda la iglesia. O sea, es algo sobrenatural, no es algo que yo mismo practiqué, es algo que Dios nos dio. Y no me dio a mí para ser famoso, para ser poderoso, para cobrar por eso, para hacerme rico. Imagínense que yo tuviera la capacidad de sanar personas, pero así, no que anda y tómate una pastilla, no, así. Ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan inmediatamente. Imagínense nada más eso, yo de paso les digo, no lo tengo. Pero imagínense que yo lo tuviera. La línea de gente allá afuera fuera inmensa. Inmensa. ¿Por qué? Porque allá está el hermano Alejandro. El hermano Alejandro es el iluminado. El que sana. Es más, no cobra. Pero allá en la puerta hay un código QR. Si usted quiere dejar la ofrenda, déjela. Pero imagínese, no la cantidad de dinero que uno pudiera captar porque la gente vendría aquí en vez de ir para el hospital. Imagínense nada más si yo tuviera esa capacidad. ¿Ustedes no quisieran ser amigos míos? Y conociéndome ustedes no les pensaría que yo me iba a creer gran cosa. El hermano Alejandro no estudió medicina, es mejor que todos los doctores juntos. Sana más mejor que todos los doctores juntos. Y es de parte de Dios. Wow. Pablo sabía que esto de los dones espirituales podía ser tan polémico, que podía inflamar el pecho y el orgullo que todos los hombres tenemos adentro. Por eso nos da, punto 1, un mandato, una instrucción. Versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de los legos, que no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, lo que Dios te dio no es para hacerte famoso a ti, sino para hacerlo famoso a Él. Lo que tú tienes es para mí, es para nosotros. Lo que Dios te dio es para nosotros, no es para ti. Y lo que Dios me dio a mí no es para mí, es para ustedes. Entonces, de ese punto de vista, Dios dio dones a la iglesia para solidificar, para edificar, para construir la iglesia. ¿Qué tienes tú que Dios te haya dado que nos beneficie a todos nosotros? Al menos yo no tengo el don de sanidad. Yo hablo 2 lenguas, bueno, 1 y media. Y me ha costado, no creo que haya sido, bueno, sí, fue una capacidad dada por Dios, pero no es algo así que yo lo aprendí de la noche a la mañana. Me ha costado 40 años aprender el inglés. Y todavía los gringos me dicen, ¿what? No creo que tengo dones de señales. Y hay un autor que divide la lista de 1 Corintios 12 en dones de, en inglés es más fácil recordarlo, es Signs, Speaking and Service. Son 3 S, pero en español es dones extraordinarios o dones de señal, dones de hablar y dones de servir. Todos los dones que están en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4 están englobados en alguna de las 3 categorías. Dones de señal, dones más extraordinarios, dones de hablar o dones de servicio. Pero interesantemente, vean lo que dice este autor. Este autor nos dice que Pablo escribió Romanos 4 años después de 1 Corintios. Cuando Pablo escribe 1 Corintios 12 y hace esa fuerte advertencia en 1 Corintios 14
para que los dones no sean un motivo para desorden, sino que Dios es un Dios de orden. Este autor dice, Primera de Corintios se escribió alrededor del año 54 después de Cristo y Romanos se escribió 4 años después. Es importante señalar que ninguno de los dones de señal extraordinario mencionados en 1 Corintios 12, es decir, los dones de milagros, los dones de sanidades, hablar en lengua e interpretar lenguas, se encuentra en Romanos 12, lo que estamos leyendo hoy. Los otros 2 pasajes del Nuevo Testamento que las cartas mencionan los dones espirituales son Efesios 4:7, 1 Pedro 4:10 al 11, y ambas cartas fueron escritas varios años después de Romanos. Y al igual que esa epístola, no menciona los dones de señales, los dones extraordinarios. Pero Pedro sí. Pedro menciona específicamente la categoría de los dones, pero solamente menciona los dones de hablar y los dones de servir. Pablo dice en el versículo 1 de 1 Pedro 4, el que habla o el que sirve. Pero ni la categoría ni un ejemplo de los dones de señales aparecen por ningún lado. Por lo tanto, parece evidente que Pablo, esto en Romanos 12, no mencionó los dones de señales porque su lugar, su rol en la iglesia ya estaba llegando a su fin. Pertenecían a una era única en la vida de la iglesia y no tendrían lugar permanente en el ministerio continuo en la historia de la iglesia. Es significativo, por lo tanto, que los 7 dones mencionados en Romanos 12, 6 al 8 estén solamente dentro de la categoría de hablar o de servir. Muy interesante. En otras palabras, se nos dicen que aquí hay dones de servicio y dones de palabra o dones de hablar. Eso es lo primero. La instrucción respecto a los dones espirituales es que no lo uses para tu fama, para tu gloria, no lo uses para tener un más alto concepto de ti mismo. En otras palabras, para que no te la eches, para que no se te infle el pecho diciendo yo soy el mejor lego aquí. No, es para beneficio de la iglesia, de los demás. Tú tienes algo que Dios nos mandó a nosotros. Segundo, ya vimos la instrucción, no te la eches. Segundo, ahora vemos la ilustración en los versículos 4 y 5. En los versículos 4 y 5 está la ilustración que Pablo nos da de los dones espirituales. En 4 y 5, el capítulo 12 de Romanos dice, así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Como los legos, ¿verdad? Como los legos. Cada lego está unido a los demás. Tú no puedes hacer una casita de un solo lego. Pero ahí es interesante que habla la palabra miembros. En un cuerpo hay muchos miembros. Internamente y externamente también. Tú tienes 2 pies, 2 manos, 2 orejas, 2 ojos, 2 huecos, casi 2 de todo. Pero tienes también una lengua, un cerebro, tienes uno de algo. Y hay miembros que son dobles y hay miembros que son únicos. Pero cada uno cumple una función porque hay muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Notan la pertenencia, el sentido de pertenencia. Hay muchos miembros, hay muchos legos, pero una sola casita. Y es importante que entendamos esto porque esta es una ilustración que Pablo hace con mucha intención para que la instrucción del versículo 3 no tenga lugar entre nosotros. Hey, sí, es verdad, tú eres una mano, pero la mano no es más importante que el pie, no es más importante que el ojo, no es más importante que... Mira, incluso en la mano tenemos 5 dedos, la mayoría de nosotros tenemos 5 dedos. Y ningún dedo de la mano es más importante que los demás. Algunos hablan de que el pulgar es más importante o que el índice es más importante, pero no se sentirá triste el meñique de decirle, oye, yo porque soy chiquito soy menos importante. No, todos los dedos de la mano son importantes. Y si usted no me cree, pregúntele a uno que le falta ese dedo.
Anoche conocí a un muchacho que fue policía y sufrió un accidente y perdió la mitad del índice. Así no. Perdió la mitad del índice y tuvo que dejar la carrera de policía porque no podía disparar. Ni siquiera solamente el índice, la mitad del índice es importante. Toda la mano no funciona igual si no tiene aunque sea una partecita. Igual es el cuerpo de Cristo. Es probable que tú no te sientas tan importante, pero Dios te dio algo que es para nosotros. Dios hace algo que a lo mejor es imperceptible y a lo mejor no ocurre en la tarima los domingos de 9 a 11. Pero Dios fue tan bueno con nosotros que te trajo aquí, te capacitó con algo para nosotros. Así que no te sientas menos lego que nosotros. Tú tienes algo que Dios nos mandó. Entonces, esa es la ilustración. El cuerpo es una ilustración de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y eso no solamente para bien, cuando todos los órganos funcionan bien, pues el cuerpo corre, salta y brinca. Pero cuando la rodilla duele, cuando se sube el azúcar, cuando los triglicéridos están por el techo, cuando no funciona un órgano, todo el cuerpo sufre, ¿cierto? Yo no tengo que convencerlo mucho de eso, porque cada uno de nosotros tiene un valor que no está en rango. Un miembro sufre, el cuerpo todo se entera. Es más, cuando tú tienes una cortadita chiquita que te hiciste con un papel, pues ahí justamente que te das todos los golpes. Justamente. ¿Por qué? Porque es el lado más sensible. Es el lado más sensible. Pablo dice que en un cuerpo hay muchos miembros. Y no todos los miembros tienen la misma función. Algunos miembros dan clases de escuela dominical. Algunos miembros coordinan actividades. Y algunos miembros salen en las redes sociales y su foto está en la página web. Algunos miembros no aparecen por ningún lado, nunca hablan, limpian los baños, arreglan las sillas, ordenan los cables. Ellos también son importantes. Sin ellos la casita del Lego no se mantuviera. Hace varias semanas pastor amigo, su hija, Navidad, días antes de Navidad, tuvo COVID y de repente se desplomó, se desmayó. No sabían qué es lo que tenía. Los doctores vinieron con un diagnóstico que era algo así como meningitis y tenía una inflamación en el cerebro que se desmayó y tuvo como 15 días ida, apagada. Si no lo hubieran atendido pronto, hubiera dejado de respirar, hubiera dejado de latir, pero lo atendieron pronto y le pusieron un respirador artificial y la atendieron y tuvo 15 días apagada. Ella no se acuerda de nada. Hoy, gracias a Dios, está bien. Pero fuimos a visitarla, pastor amigo y yo fuimos a visitarla porque era hija de un pastor amigo. Entonces estuvimos ahí los tres orando y resulta que en ese hospital el cirujano pediatra es miembro de la iglesia de este pastor amigo. No solamente el cirujano pediatra, sino el jefe del departamento de neurología también es miembro de la iglesia de este hermano. Estábamos 3 pastores y 2 eminencias de la cabeza hablando y este otro pastor amigo le dice, wow hermano, yo no lo llamo a ustedes porque yo pienso que ustedes están operando y tienen la cabeza de alguien abierta y si yo lo llamo ustedes van a cometer un error y ustedes van a matar a esa persona. Y el cirujano pediatra le dijo a este amigo pastor, y yo no lo llamo a usted porque yo pienso que cada vez que yo lo llamo a usted está preparando el sermón. Entonces dice, bueno, vamos a ver el domingo en la iglesia mejor. Pero ellos hablaban de cosas impresionantes y yo lo que les decía, hermano, yo no pudiera hacer lo que ustedes hacen. Porque para mí la sangre tiene que estar dentro del cuerpo, no afuera. Y ellos dicen, no, para mí la sangre no es el problema, para mí el problema, dice el jefe del departamento de neurología, dice, para mí la sangre no es el problema. Entender el funcionamiento del cerebro no es el problema. Operar cabezas, cerebros, abrir cráneo, no hay problema. Yo le tengo terrores a hablar en público. Y los pastores nos veíamos y nos decían, bueno,
Eso sí podemos hacerlo nosotros. Pero al final de esa conversación, ¿por qué les cuento esto? Porque nosotros no pudiéramos hacer lo que ellos hacen, ellos no pudieran hacer lo que nosotros hacemos, pero cada uno hace algo. Y vengo yo y les digo algo que al jefe del departamento de neurología lo conmovió tanto, que ese hombre altote así, mira, era pelirrojo y grueso, llorando, después orando, repitió lo que yo le había dicho: tú no necesitas ser pastor para ser un ministro del Señor. Tú puedes hacer tu trabajo en nombre de Dios y servir a la gente, porque no solamente eso fue lo que estudiaste, sino que a ti Dios te dio un pulso tan steady, te dio un pulso tan fino, que a mí no me lo dio. Si yo operara una cabeza, yo a lo mejor le quito el tumor, pero lo dejo en cuadrapléjico, porque mis manos son temblorosas. Dios no me dio a mí un pulso steady, pero Dios me dio otras capacidades, y no para yo creerme gran cosa, sino para beneficio de otros legos de la casita. Entonces, la instrucción es: no te creas gran cosa, lo que tú tienes es algo que Dios nos mandó a nosotros. Segundo, la ilustración es un cuerpo. ¿Cómo funciona un cuerpo? La mano se conecta con el pie, no solamente cuando se va a cortar las uñas, sino cuando el cerebro le dice: dale cariñito. La lengua funciona porque el cerebro le dice, reacciona y habla. Bueno, algunas personas tienen lengua sin cerebro. A veces la lengua funciona antes del cerebro, pero en la mayoría de las personas prudentes y sabias es el cerebro que reacciona por los 6, 7 sentidos, 8 dicen algunos que tenemos, y entonces el cerebro reacciona. Pero ¿qué sería el cerebro sin ninguna de las extremidades? No pudiéramos ver un cerebro sentado ahí en esa silla y pensar que todo está bien, ¿verdad? Si vemos un cerebro sentado en la silla, pues nosotros pensamos que pasó algún accidente, alguien mataron. Pero el cerebro no puede andar solo. Entonces la ilustración es que los dones sirven para que Dios edifique la iglesia. Y eso no viene de ti. Eso no viene de ti. Los verbos ahí están en aoristo. Es algo que Dios te dio especialmente a ti. Dice el capítulo anterior, que los dones y el llamamiento son irrevocables. Alguien dice: ¿cómo puedo saber cuál don tengo? Ya vamos a hablar un poco de eso al final. ¿Cómo puedo saber cuál don tengo yo? Y hay algunos test por ahí en internet para saber cuál don tienes tú. Pero, ¿cómo puedo saber cuál don tengo yo? Y bueno, ponte a servir. Y alguien puede decirte: tienes que pensar en aquello en lo que Dios te usa, eso está bien, y en lo que te agrada hacer. Porque algunas veces Dios nos da bendiciones y a nosotros no nos gusta ejecutarlas. Por ejemplo, ¿ustedes piensan que Jonás disfrutó ir a predicar a Nínive? Y Jonás iba saltando así como salta Caperucita. No, Jonás iba a Nínive. Ustedes tienen que más o menos tener en cuenta quién era Nínive, el rey de Asiria, para Jonás. Eran los asesinos de la época, eran los sanguinarios, eran los malvados. Y Dios le dice al profeta Jonás: anda y predica allá. No, seguramente no le hubiera gustado. Si Dios te da algo para servir, pues eso cuesta, hermano, eso cansa. A veces no es agradable ser el burrito de carga de la iglesia. A veces no es agradable tener que despertarte a la 1 de la mañana para ir a atender una pareja que se están echando puños. A veces no es agradable dedicar tu sábado para servir en la iglesia cuando todo el mundo está en la playa. A veces no es agradable tener que sentarse entre un hombre cobarde y una mujer triste. Pero si eso es lo que Dios hace a través de ti, no lo disfrutes, hazlo. Porque nuestro mismo Señor es el
mayor ejemplo de que no todo lo que hacemos para servir al Señor es de color de rosa. Cristo en su trono de gloria y con todos los bombillos del mundo no alcanzarían para opacar la gloria y el resplandor que el cielo tenía para alumbrar al Hijo de Dios. Pero uno de esos días, después de 400 años de silencio, decidió ponerse de pie. Entre el Padre y el Hijo decidieron, es el momento de ir a la tierra. Es el momento de ir a nacer en un pesebre. Es el momento de ir a pasar trabajo. Es el momento de ir a vivir una vida perfecta entre gente que te odia. Es el momento de ir a morir en una cruz por gente que aún no te ama. Es el momento de ir a demostrarle quién es el único que puede pagar por los pecados de todos los que creen. Y ese Hijo de Dios se puso de pie y se hizo un bebé entre nosotros. Y vino. Y vivió una vida perfecta. Y murió una muerte horrorosa. Para que todo aquel que ponga su confianza en que ese resucitado fue mi sustituto, cambie su destino, cambie su condena y cambie su conducta, para ahora que podamos amar a Cristo y pedirle perdón por nuestros pecados y misericordia por nuestras almas. ¿Tú has hecho eso alguna vez en tu vida? ¿Tú confías en que el crucificado pagó por tus pecados y que resucitó al tercer día y ascendió en gloria para estar intercediendo por ti en el trono, hasta el día que otra vez vuelva a ponerse de pie y vuelva a decir, hoy es el día de la segunda y última venida de Cristo para buscar por toda la eternidad a todos los redimidos, en reunir de toda lengua, tribu, raza y nación a todos los legos de toda la humanidad que han vivido y vivirán, y alrededor del Cordero lo adorarán por toda la eternidad. Tú vas a estar allí. Tú vas a estar allí. Esa es la ilustración de los dones espirituales. Dios nos da a nosotros algo a través de ti para que seamos miembros del mismo cuerpo. Y no miembros del cuerpo universal solamente, sino miembros también de una representación local de la iglesia universal. Los teólogos hablan de la iglesia invisible, que es la iglesia universal, de todos los redimidos, todos los santos que han vivido y vivirán, los que han sido glorificados y los que aún viven, es decir, todos los miembros del cuerpo de Cristo en el planeta. Ellos no se reúnen en un edificio, porque no hay edificio que quepa tanta gente y distancia que nos separa. Pero la iglesia universal invisible tiene una representación en la iglesia local visible. Y eso somos nosotros un ejemplo. Esta iglesia es un ejemplo de la representación local de la iglesia universal. La iglesia invisible y esta es la iglesia visible. Visible porque nos podemos ver, nos podemos reunir. Sabemos que nos reunimos aquí todos los domingos a las 9. Ahora, Dios agrega personas, Dios agrega legos a esa casita y a cada lego le da algún don espiritual. Por lo menos uno. Y la verdad que nosotros a veces quisiéramos tener, yo quisiera tener el don de, qué sé yo, el don de lengua. Quisiera tener el don de lengua. Una vez me dieron a mí, mi hermano, o por otro lado, la semana que viene vamos a tener un curso para aprender a hablar en lengua. Yo le decía, ¿no se supone que es una cosa dada por Dios? Ustedes van a hacer un curso para eso. Y bueno, yo he escuchado un montón de cosas locas, pero eso es algo dado por Dios. Yo quisiera tener, de todos los dones, les confieso, de todos los dones que están listados en la Escritura, el que yo quisiera tener es el don de sanidad. Es el que yo quisiera tener. Primero, para ver qué abracadabra le hago a la rodilla, para que cuando yo corra no me duela. Yo no sé si será pecado, pero Señor, yo sé que para los demás, pero yo creo que tú no pondrás bozal al güey que trilla. Echemos una mano con esa rodilla. Ya lo del cabello es otra cosa. Pero es el que yo quisiera. Yo no sé cuál tú quisieras, pero es el que yo quisiera. Y hasta ahora Dios no me lo ha concedido. Yo he orado por gente que se cura. Y he orado por gente que se muere.
muchachos de la iglesia anterior, los de esta iglesia son santos, pero la otra iglesia que yo dejé en Venezuela también eran santos. Pero ellos decían, no, que no ore el pastor Alejandro, que no ore él, porque la mayoría de los que yo oraba terminaban muriéndose. Entonces no, por ahora Dios no me ha concedido eso. Algunas veces se curan, y yo sé que no es porque yo oré bien y se oraron. Y si se murieron no fue porque yo oré mal y se murieron. Es porque Dios no quiso. Porque Dios no quiso que siguiera enfermo o Dios no quiso que siguiera viviendo. Entonces no soy yo el que hace el jambalaya, el abracadabra. No, yo no soy el que produzco los resultados. Y tampoco nosotros tenemos que tenerle aversión a la muerte. Hay gente que le tiene un terror a la muerte. Algún día todito nos vamos a morir, todito, porque esa es la paga del pecado. Ahora hay gente que le tiene miedo a cómo llegar allá. La muerte, dice un predicador famoso, la muerte es un simple taxi que nos lleva a los pies eternos del sublime Salvador. No le tenga miedo, no le tenga miedo. No la busque, pero no le tengas miedo a la muerte. Cuando venga, vino, y es una herramienta que Dios diseñó para llevarte a la eternidad con Él. Ahora, si tú no estás seguro que ese taxi te va a llevar al cielo, pues sí tiene que tenerle un terror terrible, porque la muerte y la forma de tu muerte, si tú no vas para el cielo, pues es un caramelito dulce comparado con lo que te espera, el sufrimiento por toda la eternidad en la llama ardiente del infierno. Ahora, si tú no estás seguro que vas para el cielo, entonces tienes que temer la muerte. Sí, témelo, y mucho, porque en el infierno es 1.000.000 de veces, infinitas veces peor que el día, la forma y la manera de tu muerte. Pero para los cristianos, es un león sin dientes. Entonces vemos que Pablo da la instrucción respecto a los dones espirituales en el versículo 3. No te la eches, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Segundo, la ilustración de los dones espirituales en el capítulo 4 y 5 es que Dios crea una casita llamada iglesia con lo que Él nos manda a través de ti. Pero Dios también usa la palabra, Pablo también usa la palabra miembros. Y eso nos hace pensar a nosotros en, la palabra membresía no aparece en la iglesia, en la Biblia, ¿cierto? La palabra membresía no, pero aparece la palabra miembro. Es como la palabra providencia. Nosotros creemos un Dios con providencia. Pero la palabra providencia no aparece en ninguna parte de la Biblia. Creemos en un Dios trino o triuno, y la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. Igual la palabra membresía. Nosotros, esta iglesia está formada, la iglesia está formada por sus miembros. Hasta ahora somos 68 miembros. ¿Tú eres miembro de esta iglesia? ¿Tú estás comprometido con esta y ninguna otra iglesia? No es que las demás sean malas, sino que el compromiso con esta iglesia es único. Igual la exclusividad y la fidelidad que un esposo y una esposa se prometen. Si esta es tu iglesia, pues aquí se espera tu asistencia, se espera tu ofrenda, se espera tu servicio, se espera que tú discipules y seas discipulado, se espera que tú evangelices e invites gente para acá, se espera que tú intercedas por los demás miembros, se espera que te alegres con los que se alegran y que llores con los que lloran. Y el compromiso de la iglesia es un documento que hemos diseñado con 9 compromisos para que los miembros de la iglesia sepamos qué se nos exige. ¿Y por qué tú no eres miembro de esta u otra iglesia? ¿No te parecería que aquí cuando dice somos miembros los unos de los otros, se habla de una expresión local donde este lego individual pertenece a esta casita llamada iglesia? Pues si nosotros vemos un lego tirado en el piso solo, sin casita, entonces nosotros decimos a alguien se le cayó este lego. Porque si es verdad que la casita es menos sin un lego, pero es mucho más cierto que un lego sin casita es inservible, porque no tiene con quién conectar. Entonces pregunto, ¿tú eres miembro de esta iglesia? ¿O por qué tú no eres miembro de esta
o de otra iglesia que predique el evangelio de salvación. ¿No será que tú le tienes miedo al compromiso? ¿No será que tú eres de esos cristianos que tú dices, yo amo a Dios a mi manera? ¿No será que tú no quieres que se metan en tu vida? Si es verdad que Pablo enseña, así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, esta y cualquier iglesia local, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Te invito a ser miembro de esta iglesia. Si tú no tienes iglesia, si tú tienes iglesia, pues quédese en su iglesia. Yo a nadie le digo, deja aquella iglesia y vente para acá. No, yo no le digo a nadie eso. Pero si tú no tienes iglesia, piensa, yo no debería como cristiano estar unido a un cuerpo local. ¿No le gusta al Señor que si yo le digo yo amo a Cristo, también debería amar su cuerpo? Hay muchas ilustraciones en la Biblia, 5, 6 ilustraciones acerca de miembros de un cuerpo, ladrillos de un edificio, piedras vivas de una estructura, miembros de una familia. Es decir, tantas metáforas que hay en la Escritura para evidenciar que cada miembro individual es una parte integrante de algo más grande llamado iglesia local y algo muchísimo más grande llamado iglesia universal. Y el Señor los conoce por nombre. Entonces en la iglesia universal están todos los creyentes vivos y muertos, redimidos, y aún que no conocemos, los chinos, los argentinos, los alemanes, en la iglesia universal. Pero en la iglesia local están todos los creyentes que viven cerca, se congregan juntos, tienen el mismo liderazgo, y que en la Escritura hay al menos 49 mandamientos que tienen que cumplir los unos con los otros. Estos los unos con los otros no son mandamientos para que tú lo hagas con los otros de todas las iglesias del planeta. No, es los unos de una iglesia local con los otros dentro de la misma iglesia local. Por ejemplo, someteos los unos a los otros. Tú no tienes que someterte a los demás hermanos de la iglesia. En estos días descubrimos que había una iglesia bautista hispana en Viena, Austria. ¿Ustedes se imaginan eso? Tú no tienes que someterte a ellos. Tú tienes que someterte a esto que tú conoces y que te soporta. Por eso dice, someteos los unos a los otros. Pero también dice, exhortaos los unos a los otros. Tú no tienes que andar exhortando a todo el mundo. Si es amigo tuyo, buenísimo, pero especialmente a los miembros de tu iglesia, tú puedes y debes exhortarlo en el nombre del Señor. Y así sucesivamente. Los mandamientos de unos para otros son para los miembros de la misma iglesia. ¿Tú eres miembro de esta iglesia o de otra iglesia? Reflexiona, te invito. Pronto estamos por tener una reunión de miembros. Y si tú quieres más información acerca de la membresía, puedes hablar con el pastor Juan, con tu servidor o con cualquier miembro de la iglesia para saber qué tienes que hacer, qué tienes que saber, qué tienes que firmar para ser miembro de esta iglesia. Felices de ayudar, felices. ¿Okay? Tercer punto, para terminar. Último punto. Ya vimos la instrucción respecto a los dones espirituales, la ilustración de los dones espirituales, versículos 4 y 5, y por último, la identificación de los dones espirituales. No voy a ahondar mucho en lo que son los dones específicamente, pero Pablo identifica especialmente 7. 7. En estos dos versículos Pablo identifica 7. Yo quiero que noten, por favor, el combo entre la mención del don y la manera de ejecutarlo. Pablo no solamente identifica el don, 7 de estos dones, que son, ya les dije, dones de hablar o dones de servir. No hay dones de señales, dones extraordinarios. No hay dones extraordinarios en la lista de Romanos 12. Pero Pablo no solamente lista dones de hablar o de servir, 7 de ellos, sino que también al lado les coloca la manera en cómo debe ejecutarse ese don en específico. Vengan conmigo, versículos 6 y 8, Romanos 12. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ese es el título en general, la introducción. Usted tiene que ejecutar los dones según la gracia que nos es dada. Esos son los regalos. 1. Si tenemos el don de profecía, pues úsenlo conforme a la medida de la fe.
don de profecía en el Nuevo Testamento, el 95% de las veces, y después les puedo explicar por qué ese porcentaje es tan preciso. Porque hay un solo profeta en el Nuevo Testamento, al final del libro de Hechos, que se llamaba Agabo, donde él sí predice el futuro. Pero en el Nuevo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento no predicen el futuro, sino que hablan de parte de Dios. El profeta habla al pueblo de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento predecían el futuro, en el Nuevo Testamento también hablaban de parte de Dios, decían así dice el Señor, los profetas mayores, los profetas menores, todos decían y eran capaces de decir así dice el Señor y les daba un mensaje al pueblo de parte de Dios. Pero en Deuteronomio 18 vemos que si alguno de los profetas dice así dice el Señor y no se cumple lo que profetizó, pues ese pueblo tenía derecho a apedrearlo, a lapidarlo. ¿Por qué? Porque habló de parte de Dios y no se cumplió. Entonces cuidado con este don de profecía. En el Nuevo Testamento no incluye la predicción del futuro. ¿Por qué? Porque nuestro mismo Señor dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Nadie puede venir a ti a asustarte diciendo, el Señor me dijo que te dijera. No. Si el Señor te va a decir algo, o cuando a ti te digan, el Señor me dijo que te dijera, oh, gracias, ¿en qué libro, capítulo y versículo me lo mandó a decir? El Señor habla a través de su palabra, porque el mensaje que Él hablaba a nombre de los profetas, ahora está escrito. Y Dios no te va a mandar a decir algo se lo haya dicho a más nadie a través de su escritura. Cuidado con la superstición de pensar que Dios te manda a decir otra cosa que no está escrito. Si Dios te dijo algo audible, agarra un papel y ponlo como Apocalipsis 23, porque Dios te está dando una nueva revelación. Y tú tienes que estar seguro de cuál Dios fue ese que te habló. Segundo, el don de profecía incluye la proclamación de un mensaje de Dios al pueblo. Es al revés que el sacerdote. El profeta habla al pueblo en nombre de Dios, pero el sacerdote habla a Dios de parte del pueblo. Entonces tenemos que entender qué es el don de profecía. El don de profecía es cualquiera que dé un mensaje de parte de Dios al pueblo. En este caso, el mensaje que está escrito. Si alguien te predica la escritura, pues está profetizando. ¿Será eso lo que yo estoy haciendo ahora mismo? Yo no estoy adivinando el futuro, yo te estoy dando un mensaje de parte de Dios. Dios nos dio algo a través de ti. Eso no quiere decir que a partir de aquí ustedes me van a llamar profeta Alejandro, porque nadie tiene que tener un más alto concepto del que debe de tener. La gente que nos predica la escritura son los herederos de los profetas del Nuevo Testamento. Eso es sencillo. ¿Y por cómo sabemos cómo ejecutar ese don? Es lo que dice Pablo en ese combo. El don de profecía. Usémoslo conforme a la medida de la fe. Me encanta esa palabra medida, porque algunos piensan que úsenlo conforme a la medida de la fe. Significa, de acuerdo a la fe que Dios me ha dado, entonces ahora yo tengo que predicar de esta manera y con mucha más fe. No, yo puedo predicar incluso desde la debilidad. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir ese texto, esa palabra medida, es la misma palabra que se usa para canon, es la regla de la fe. Esa es la analogía, la manera de comparar lo que podemos predicar de acuerdo a como dicen Judas 3, a la fe que una vez fue dada a los santos. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo ahí, que el que predique de acuerdo a la fe que ya los cristianos tienen, de acuerdo a la escritura y el fundamento de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien predica otra cosa que no sea, dice en Timoteo, otra cosa que no esté de acuerdo a la escritura, ténganlo por anatema, porque no está predicando de acuerdo a la fe, de acuerdo a la medida que le fue dada a los cristianos. Hay algunas versiones que ustedes tienen que dice de acuerdo a la fe que Dios te ha dado.
de acuerdo a la fe, de acuerdo a la medida de fe que Dios le da a cada uno. No. Ese verbo, esa persona ahí es plural. Por eso dice, usémoslo. Usémoslo. Es primera persona, plural. Nosotros usemos el don de profecía conforme a la fe una vez dada a los santos. ¿Me estoy dando a entender? Por eso que cuando alguien predique desde este púlpito o desde cualquier otro púlpito del planeta, usted tiene que tener una Biblia en la mano para saber si lo que él está predicando allá en el púlpito está de acuerdo con la Escritura. Si no está de acuerdo con la Escritura, como los bereanos, usted le digan gracias. Ya te oiremos hablar otro día. Usted crea la Escritura. No me crea a mí. Crea lo que el Señor le dice a través de la Escritura. Segundo, en el versículo 7 dice, si tenemos el don de servicio. ¿Cómo sabemos si tenemos el don de servicio? Pues ahí está la manera de ejecutar el don de servicio. Sirvamos. Alguien me preguntó hace días, mira, ¿cómo hago para aprender a manejar? Maneja. Empieza a manejar. Y de esa manera tú vas a saber si aprendes a manejar un carro. ¿Cómo sabes si tienes el don de servicio? Pues empieza a servir. Y no veas si te gusta o no te gusta. No, ves si Dios te usa para el beneficio de otro o no. Esa es la manera. Tercero, el don de la enseñanza. ¿Cómo hacemos el don de la enseñanza? Enseña. Si cuando tú hay una clase y tú estás ahí, tú haces una pregunta y tú ves que el profesor está muy enredado y tú levantas la mano para aclarar y lo que hace es oscurecer, bueno, tú no tienes el don de enseñanza. Pero si cuando la gente está enredada en algo y cuando tú hablas, ayudas a la gente a entender, pues muy probablemente tú tengas el don de enseñanza. Y no tiene que ser un pastor, un predicador, no tiene que ser un expositor internacional. Puede ser la sala de una casa donde se exponen verdades tan sencillas que tú se las aclaras a la gente. Posiblemente. Nadie nos ha dado un cartelito que diga aquí fulano de tal tiene el don de enseñanza. Eso no es para fama propia, sino Dios nos ha dado a través de ti. 8, versículo 8, el número siguiente. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Y este es uno que a la gente no le gusta, ¿sabes? Sobre todo nosotros los hispanos no nos gusta meternos en problemas. De eso sí, no te metas, eso no es tu problema. Pero aquí entre los miembros tenemos el compromiso de exhortarnos cuando la ocasión lo amerite. Tú no puedes decir, no te metas en mi vida privada. A lo mejor tienes vida íntima y ahí nadie se puede meter, pero tu vida privada es también un testimonio de lo que Dios ha hecho a través de ti. No solamente aquí, sino en toda la comunidad. Si tú no quieres ser exhortado, pues tú no quieres entonces ser ayudado a ser cristiano. Todos los cristianos somos libros abiertos, somos cartas abiertas, somos personas que recibimos un feedback constructivo, incluso destructivo, lo recibimos con una sonrisa en los labios y una gracias en nuestros labios. ¿Por qué? Porque queremos honrar a Cristo mejor cada día. Si tú puedes exhortarme, tú tienes derecho, te estoy dando derecho a meterte en mi vida para ayudarme a amar a Cristo mejor. Yo recibo opiniones con gusto y las agradezco. Pero si tú me hablas de parte de la Escritura, de parte de Dios, con un versículo, yo lo recibo con el corazón y las manos abiertas. Porque yo quiero amar a Cristo. Tú quieres ser exhortado, tú estás cerrado, tu corazón, tus oídos, a que se metan en tu vida. Quinto, repartir. Si debemos repartir, aquí empiezan los tres últimos, empiezan de una manera, la manera en cómo hay que ejecutar este don es un poco diferente que los demás. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Los que ofrendan, háganlo con generosidad. No esperen recibir, yo doy 100 para que me den 200. No. Si tú te puedes desprender de algo que tú tienes, del pan que te vas a comer, dalo con generosidad. No lo des refunfuñando y todo el tiempo tengo que estar dando ofrenda. Si vas a darlo con generosidad. Dalo con generosidad. Cuando tu mamá cocinaba para ti, ella se quitaba el pan de la boca para dártelo y te lo daba como una sonrisa en los labios. Y sus tripas le crujían, pero ella te veía feliz a ti. Dice, da para los demás.
Da para los demás, no solamente dinero, tiempo. En este país dicen que el tiempo es oro. Dedícale tiempo a otros, invítalos a comer a tu casa, invítalos a tomarse un café, invita a otros a conversar de Dios, de Cristo, invita a otros a leer la Escritura, a leer un libro que te lleva a la Escritura, invita a otros a salir, a viajar. Mira, no se requiere mucho dinero para esto. Para ser generoso no se requiere dinero. Pues, si tú puedes decir, hermano, yo lo que tengo es que puedo orar por ti. Ora por él. Es el mejor regalo que alguien puede recibir. Orar por él. Si vas a repartir, hazlo con generosidad. Si te toca presidir, ¿qué es presidir? Liderar. Si te toca presidir, hazlo con solicitud. Los líderes no hay que rogarle para que lideren, para que comiencen, para que dirijan. No, a ellos no hay que rogarle, más bien a veces hay que frenarlos. Pero hay líderes que hay que empujarlos. Ustedes no han estado en lugares de, ¿quién es voluntario para hacer esto? Y hay unos que empujan a otros para que dé un paso al frente. Porque nadie quiere liderar. Ninguno decente, prudente y sabio se ofrece de primero. Los decentes, prudentes y los sabios esperan que los impulsen, que esperan que los mencionen. Pero los que no son ni muy prudentes, ni muy sabios, ni muy decentes, pues yo. Por eso, hermano, es que si a ti te toca presidir, hazlo con solicitud. Hombres que me escuchan, presten atención. En tu casa, tú eres la autoridad. Tú eres la autoridad que Dios puso en tu casa. No le eches la culpa a tu esposa. No, que esta mujer no me deja hablar. O no, que esta mujer no me deja hacer nada. O que, tú eres la autoridad delegada por Dios en tu casa para criar a tus hijos en obediencia y reverencia al Señor. Si tu esposa toma la iniciativa, buenísimo, pero la responsabilidad sigue siendo tuya. Los hombres son los presidentes del hogar, los que dirigen el hogar. Y lo dirigen con amor, tal como Cristo nos presidió. No lo dirigen con puño, no lo dirigen con gritos. Pero hay algunos hogares que no tienen hombres. Hermana, si tú estás sola, tú presides tu hogar. No te hace menos delante de Dios el no tener un hombre al lado. No te hace menos, pero tienes que presidir. Igual, debes hacerlo con solicitud. Si tú tienes hijos, pues tú tienes que criarlos en obediencia y reverencia, temor al Señor. Debes hacerlo con solicitud. En tu trabajo, si te toca presidir, te toca liderar un grupo. A todos nosotros, si nos toca liderar una cuadrilla, la oficina, un departamento, háganlo con solicitud. No puede ser que en el trabajo tus empleados piensen que tú eres un déspota, un regañón, un dictador. Pero en la iglesia tú eres la reencarnación de Elías. No puede ser. Entonces tiene que haber concordancia, tiene que haber coincidencia entre lo que tú eres en la iglesia el domingo de 9 a 11 y con lo que tú eres de lunes a viernes de 9 a 5. Si te toca presidir, hazlo con solicitud. Pero sobre todo en la iglesia. Estos dones están diseñados para ser ejecutados en la iglesia. Si te toca liderar un grupo pequeño, un grupo de discipulados, si te toca dirigir la banda, si te toca dirigir un ministerio, si te toca hacer algo para beneficiar a los demás, para guiar, para liderar, para coordinar, para dirigir, hazlo con solicitud. No esperes que te rueguen. Cuando alguien te pida algo, tú le puedes decir, cuando tú vayas yo vengo. Mira que necesito, aquí está. No, que yo lo que necesitaba era, aquí está. ¿Por qué? Porque uno lo hace con solicitud, uno lo hace por amor al Señor. No para que nos aplaudan, sino por amor a los demás. Y por último, si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Y esto ayuda, ahí se incluye todo. Todo. Si tú vas a ayudar a alguien incluso a subirse de una acera, a bajarse de un carro, cualquier cosa que tú vayas a hacer en la iglesia, hazlo con alegría. Hazlo con alegría. Porque esto agrada al Señor. Eso agrada al Señor, que nosotros nos sirvamos con alegría. Hermanos,
la instrucción, la ilustración y la identificación de estos dones espirituales, el diseño que Dios hizo para que la iglesia fuera una casita de legos que le dé gloria a Él. Ustedes van a ver en el resto del capítulo 12 y en el resto del capítulo 13 que son instrucciones muy prácticas de parte de Pablo, pero específicamente de los deberes cristianos, de los dones espirituales que Pablo listó en el capítulo 12 de Romanos, no son dones extraordinarios, son dones para hablar en nombre de Dios y son dones para servir en nombre de Dios al pueblo de Dios, miembros todos de la misma casita de Lego. ¿Tú eres parte de alguna casita de Lego? ¿Tú eres parte de alguna iglesia local en la que tú puedas decir, esta es mi familia? ¿Tú eres parte de un grupo local de creyentes en el que tú estás comprometido? Y si tú estás aquí, es porque o nos estás visitando no por primera vez, sino por única vez y más nunca te vamos a ver. Quiera Dios que ese no sea el caso. O quiere decir que esta no es tu iglesia porque tú tienes otra iglesia y qué bueno. Hey, el próximo domingo, si tú no estás aquí, mándale saludos de parte de nosotros. Pero si tú estás aquí y te quieres quedar aquí, comprométete con esta iglesia. Hay una clase que se llama Inducción de Membresía para saber qué cree la iglesia, cómo funciona la iglesia, cuáles son los líderes, cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas de esta iglesia. Y nosotros felices de ayudarte a creer, a crecer, porque nosotros creemos en la membresía significativa de la iglesia, no la membresía deportiva de la iglesia, que la gente dice, no, yo voy una vez al año, esa es mi iglesia. No, esa no es tu iglesia, ese es tu lugar de turismo. Pero tu iglesia es la que tú llamas tu familia. Cuando tú sabes que hay gente que ora por ti y que tú oras por ellos. Cuando tú sabes que hay gente que llora y tú lloras con ellos. Pero cuando tú sabes que hay gente que tú eres el que llora, ellos lloran contigo. Es decir, ¿cuál es tu familia, tu casita de legos en la cual tú estás comprometido? Si tú no tienes iglesia, a nosotros nos encantaría hablar de membresía contigo. Habla con el que te invitó, habla con el pastor Juan, con tu servidor. Felices de servirte, de ayudarte, de enseñarte, porque muy probablemente, como a todos los demás 68 legos de esta casita, Dios nos mandó algo contigo. Dios nos mandó algo contigo. Si Dios nos mandó algo contigo, pues queremos amarte, queremos incluirte, queremos agregarte a nuestra casita de legos. No somos una casita perfecta, pero esos 68 legos son nuestra familia. Son nuestra familia. Así que lo que Dios me dio es para ti, lo que Dios te dio es para todos nosotros. Amemos al Señor al amar a su pueblo. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por este texto que nos ayuda a entender cómo tú diseñaste la manera en que quieres que nos relacionemos, que nos sirvamos y que ejecutemos los dones espirituales para servirnos mutuamente. Gracias, Señor, porque tú has hecho de esta iglesia una casita espiritual en la que todos podemos llamar nuestra familia. Pule, Señor, por favor, esta iglesia. Agrega a aquellos que tú has mandado. Aleja a aquellos que van a traer problemas. Pero por favor, agrega. Pon, por favor, el deseo de comprometerse con esta iglesia a aquellos que han demostrado ser creyentes, ser tus hijos. Y ayúdanos a todos juntos representar tu nombre en esta comunidad y más allá hasta donde nos lleves. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en hablar en nombre tuyo, pero también en edificarnos mutuamente, incluso cuando nos duela, cuando suframos, cuando no estemos tan dispuestos. Ayúdanos a que siempre la gloria de tu nombre sea para ti, que ninguno de nosotros se crea más que otro, sino que cada quien piense de sí con sensatez, porque tú eres nuestro Señor y de ti es quien pensamos mejor. Ayúdanos como iglesia, como cuerpo, a amarnos y a servirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el autor y establecedor de la iglesia. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.